Siendo el día 5 de marzo del año 2020, a las 10:45 se abre la presente mesa técnica. Doy la más cordial bienvenida a todos, a todas. Realmente nos sentimos muy complacidos porque ahora sí está el grupo nutrido, listo para asumir ese reto tan importante para muchas personas y para muchas dependencias y para el Congreso del Estado, que es la consulta de las 4 iniciativas que tenemos aquí en el Congreso. Vamos a estar 2 días trabajando, el día de hoy y el día de mañana, con el apoyo obviamente de COEPI respecto a la capacitación para poder llevar a cabo la consulta que hemos programado ya en los próximos días. El 11 de marzo está programado pues arrancar esta consulta. Me da mucho gusto tenerlos aquí, les agradecemos su presencia y bueno, para hacer esto más rápido y darle el espacio que COEPI necesita para capacitarnos, una presentación rápida de dónde venimos, nuestro nombre y de dónde venimos, por favor, empezando. Rigoberto Tejeda, del Instituto Estatal Electoral. Pedro Uranga, del Instituto Estatal Electoral. María Durán, del Instituto Estatal Electoral. Miguel Valdés, diputado colombiano. Héctor Aguilar, asesor del grupo parlamentario del PAN. Saúl Castañeda, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alejandro Razo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Jaime Guerrero, asesor de la diputada Salvini. Abelardo Vanegas, secretario técnico de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Rocío Sarmiento, diputada local, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Muy buenos días, Víctor Martínez, de la Dirección de Derechos Indígenas de COEPI. Buenos días, José Isidro Morales, de la COEPI. Buenos días, José Villanueva, del Instituto Estatal Electoral. Buenos días, Jorge Horacio Castillo, del Instituto Estatal Electoral. Buenos días, Cristina Villarreal, coordinadora de dictamen de la Comisión de Pueblos y Comunidades. Buenos días, Marta de Arro, de la COEPI. Buen día, Yolanda Palma, COEPI. Buenos días, Nubia Betancourt, de la COEPI. Buenos días, Aurelia Rivas, del área de consulta de la COEPI. Buen día, Alma Chicón, del Departamento de Armonización Legislativa de COEPI. Buenos días, Valeria Portillo, de Dictamen de Ciencias. Sí, empezamos por allá para seguir. Buenos días, Victoria Mancinas, de COEPI. Buenos días, Susana Márquez, de COEPI. Buen día, Irving Domínguez, del Departamento de Armonización Legislativa de COEPI. Buen día, José Trinidad Chaparro Chaparro, de COEPI. Buenos días, Juan Ramón Murillo, de aquí del Congreso, piso 7. Buenos días, Ana Quintana, Congreso. Buenos días, Héctor González, secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Buenos días, Eric Medrano, de Secretaría de Asuntos Legislativos. Buenos días, Jorge Carlos, también Secretaría de Asuntos Legislativos. César Ramírez, también de la COEPI. Jorge Valenzuela, asesor de la diputada Salvini. Buenos días, René Hermosillo, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Buen día, Luisa Aguilar, de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Diana González, de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Homero Beltrán del Río, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos. Buenos días, Ramón Dado, de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Bien, pues nuevamente sean todos y todas bienvenidos. Le damos el uso de la palabra al compañero Víctor para que inicie con él. Les traemos para el día de hoy, tenemos contemplado trabajar hoy 2 horas, bueno, un poco menos de 2 horas, y el día de mañana hay la posibilidad de trabajar unas 2 horas y media. El día de hoy les traemos la información general sobre pueblos indígenas, sobre a qué responde esto de la consulta y darles un acercamiento general. Y el día de mañana la propuesta es que ya nos arranquemos con la propuesta de las sedes, que conozcan las sedes, la conformación de los equipos y platicarles cómo hemos nosotros en COEPI aprendido en llevar la proceso de consulta y la dinámica que llevamos. Los temas, también platicar sobre los temas de consulta que son los que vamos a compartir en esta etapa informativa. Entonces, tenemos calculado ahorita un tiempo de poco menos de 2 horas y el día de mañana por los temas que sí, y seguramente en el proceso de preguntas y respuestas, que esta va a ser la parte más enriquecedora, pues eso tal vez sí requiera un poquito más de tiempo, ¿no? Para que no quede muchas dudas, aunque sabemos, porque pues así lo hemos aprendido, que ya es en el camino donde uno va agarrando más algunas cosas, ¿no? Pero que tengan el panorama general el día de hoy y ya mañana iremos con lo particular, ¿sí?
Entonces, en la primera parte, si pueden poner la presentación, y le pido al compañero Isidro que él comience. Bueno. Sí. Bueno, no, después le voy a tocar que... Pues buenos días nuevamente. Mejeco José Isidro Rubén. Ahora a mí Rocha Chuleta Juba. Y con una coepio una nota, una participación consulta indígena Rubén. Habla Traichaba, con una quitra, consulta pueblos y comunidades indígenas siempre bueno, mi nombre. Tomando el uso de la palabra y teniendo el derecho de hablar en mi lengua materna, como lo establecen ciertos documentos, pero por consideración a ustedes que no hablan el rarámuri, voy a hablar en español. Mi nombre es José Isidro Morales, trabajo en la COEP, como ya me presenté hace rato, en el área de participación indígena e interculturalidad. Para platicarles un poquito de esto de la consulta de pueblos y comunidades indígenas. Pero antes de eso, antes de continuar, es necesario que conozcamos un poquito quiénes más están acá en el estado de Chihuahua, en lo que se delimita como estado de Chihuahua. Muchos de ellos, pues quizá los hemos visto aquí en la calle, tocando violín, vestidos de otra manera, pero no sé si nos hemos acercado a platicar con ellos y con ellas, de cómo piensan, de qué piensan, de por qué se han venido acá, etc. Pero bueno, siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno a esta información que aquí les traemos, que de manera general les vamos a compartir, me gustaría preguntarles quiénes de las personas aquí presentes habla una lengua materna. ¿Seguras, seguros? Solamente poquitos hablamos lengua materna. Todos, ¿no? Todas y todos, porque la lengua materna es aquella que aprendemos desde pequeño. O lengua paterna en su caso, ¿no? Que a veces que el papá es quien nos enseña pues muchas veces el hablar de una lengua materna automáticamente nos referimos a una lengua indígena, y no es cierto, es incorrecto. Entonces, partiendo desde esa base, sabiendo que todos y todas somos iguales, cuestión de derechos también, hablamos aquí de personas, grupos de pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas maternas. El caso de Rarámuri, Ódame, Huaricoco, Oba. Y ahí vemos algunos números que pues quizás no son tan exactos, pero sí vemos que algunos de ellos pues ya están en peligro de desaparecer. Una forma de entender el mundo, una forma de comprender la vida, una forma de nombrar el mundo está desapareciendo. Y en otros casos pues más o menos, sin embargo, están en riesgo por la invasión del español en las escuelas, en muchos espacios que se debería de hablar una lengua indígena. Entonces vemos que estos pueblos indígenas se localizan, no sé si se alcanza a ver en el mapa, Sí. en algunas zonas geográficas. En algunos casos pues se delimita con el nombre de otro estado, ¿no? Pero bueno, para los pueblos indígenas eso no es tan relevante. Entonces vemos esto de manera general. Hablar sobre la diversidad lingüística en Chihuahua, que aparte también se habla del español, el alemán bajo, el plotish y otros. Entonces, bueno, siguiente, por favor. En otros lugares hemos platicado bastante acerca del derecho a la autodescripción. ¿Qué se refiere a esto? A que si se considera o no indígena, sea hablante o no. Entonces aquí vemos un pequeño cuadro en el que en el 2010 se preguntó de la población hablante. Vemos que son cerca de 140,000 personas. De los 4 que se mencionaron, aparte hay otros pueblos indígenas que ya tienen su residencia acá en el estado de Chihuahua. Y en 2015 pues, se preguntó quién se sentía indígena. Bueno, lo que conocemos como no mestizo, ¿verdad? Como indígena. Porque en el sentido estricto de la definición de indígena, pues todos somos indígenas, todos y todas. ¿Por qué? Porque la Real Academia dice que ser indígena es aquel que nace en cierto lugar. Todos somos
nacemos en cierto lugar, no venimos de España directamente o de otro lado, sino nacimos ya sea en el estado de Chihuahua, en la ciudad, pero en el Parral, no sé. Desde ese punto de vista todos somos indígenas. Bueno, pero en este caso hablé también esa cosmovisión, esa manera de vestirse, esa manera de hablar, esa manera de celebrar, eso es lo que poquito nos definiría como indígenas. En fin, entonces en 2015 hubo otro conteo en el que resultaron que 401,000 personas se sentían parte de un pueblo indígena. Ahorita vamos a definir qué es un pueblo indígena, o no sé si mañana. Pero bueno, de hecho la autodescripción lo podemos encontrar en estos 3 documentos, bueno, en otros también, pero básicamente en estos. Siguiente. Bueno, ya hace rato les platicaron que aparte de los 4 que mencionamos hace rato, existen todos estos otros pueblos indígenas que ya están establecidos acá en el estado de Chihuahua, en general en Ciudad Juárez y en otros lugares cercanos a aquel estado. Entonces tenemos cerca de 30 pueblos indígenas, lo cual complica un poquito más el acercamiento en cuestión del idioma, ¿no? A veces hablamos nada más del español y pues, batallamos para entender a un popoluca, un náhuatl, a un yolemnoqui, a un mepá, etc. Entonces realmente vemos que somos muchos pueblos indígenas aquí en el país. Ahora, ante tanta diversidad, ¿cómo es que se hace la propuesta para abordar, en términos del derecho a la consulta, cómo abordarlo con toda esta diversidad, ¿no? Entonces eso lo vamos a platicar más adelante, pero esto es muy importante. En el estado de Chihuahua prácticamente hay personas hablantes de los 68 idiomas. En algunos hay 5 personas, de acuerdo al censo de INEGI de 2010, a ver qué nos arroja ahora en 2020, ¿verdad?, en cuanto a la población. Pero no todos están organizados de manera comunitaria. Ahorita vamos con esto de platicar sobre la descripción del sujeto de derecho, ¿no? Aquí en este caso, cómo se interpreta la obligatoriedad del Ejecutivo y del Legislativo de hacer consulta a población indígena, a pueblos indígenas. ¿Alguien más? ¿Una pregunta que tengan hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, la ubicación de los 4 pueblos indígenas que mencionamos al principio, pues básicamente son estos lugares, teniendo en cuenta que actualmente hay muchas comunidades urbanas indígenas. Aquí en la ciudad de Chihuahua vemos, bueno, lo que le llaman a veces asentamientos, en Ciudad Juárez, Saucillo, bueno, diferentes diferentes ciudades de la entidad federativa. Pero hay estudios que dicen que también en Durango y en Zacatecas hay pueblo rarámuri, personas del pueblo rarámuri. Indudablemente muchos han ido a otros lados, pero en menor cantidad. Pero bueno, básicamente se localizan en esta zona los 4 pueblos indígenas que mencionamos, que es hacia donde vamos a ir a hacerlo del proceso de consulta, con las rutas y bueno, los equipos que se vayan a conformar para tal tarea. Bueno, ahora, precisamente, ¿cuál es la denominación o la definición? Nosotros nos movemos particularmente la observancia en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho y estamos hablando de derechos colectivos, y uno de ellos es precisamente el pertenecer o formar parte de un pueblo indígena. ¿Pero qué es un pueblo indígena? En el artículo 2 de la Constitución lo describe a este sujeto de derecho, a este colectivo, que es, como dice ahí, que es la población que descienden de quienes habitaban en lo que es México actualmente, quienes habitaban antes de iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, incluyendo el idioma. Este es el colectivo, el pueblo indígena, es el colectivo. ¿A qué voy con esto? Todos y todas tenemos derechos, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a un trabajo digno, el derecho a la salud, en fin, todos estos derechos que tenemos como personas, que vienen también de la Constitución. Pero los pueblos o las personas pertenecientes a pueblos indígenas, además de esos derechos, tienen los derechos colectivos, los derechos que se ejercen en colectividad, como cuáles: el idioma, la forma de organización, de nombramiento de sus autoridades, la forma como se organizan en los territorios que habitan y han habitado desde generaciones, el derecho a tomar decisiones al interior de la comunidad, a que la educación, tienen derecho a la educación, pero que además esta educación sea impartida en su idioma, con contenidos culturales referentes a sus propias culturas. Estos son derechos que se ejercen en colectividad. Una persona puede decir, yo tengo el derecho a hablar en mi idioma, pero de hablarlo con mi igual. De ahí que es un derecho colectivo, se ejerce colectivamente, además de los derechos humanos. Este es el pueblo indígena, este sujeto de derechos, este titular de derechos, que ha sido producto de acuerdos a nivel internacional, y dentro de esos acuerdos están las declaraciones o documentos como el Convenio 169, donde los estados que lo firman asumen la responsabilidad y la obligatoriedad de cumplir con esos derechos que les marcan a los colectivos. Ahora, pueblo indígena, aquí hablamos del pueblo Rarámuri, del pueblo Ódami, del pueblo Guarijó, del pueblo Ooba, conocidos también como tarahumaras, tepehuanos, guarojíos y pimas. Pero además estos otros pueblos que ya viven en colectividad aquí en el estado de Chihuahua, principalmente en Cuauhtémoc, en Chihuahua y en Juárez. Es donde podemos encontrar a los ñañú u otomí, a los mazahua o oñato, en fin, y en Juárez todavía aún más. Está el pueblo purépecha, el pueblo chol, y todos ellos organizados de una forma particular. En Coepi, cuando iniciamos la administración y platicábamos con la gente en Juárez y les decíamos dónde están, vengan a platicar, vamos a dialogar a través de estos espacios colectivos, y les platicábamos y les preguntábamos dónde están sus autoridades para platicar con las representaciones, y nos decían, nuestras autoridades están unas en Oaxaca, otras en Michoacán y demás. Cuando decimos, bueno, entonces, ¿cómo dialogamos con ustedes en colectividad? Porque no toda la gente se puede reunir, todos tienen actividades que realizar cotidianas. Entonces, ellos de manera autónoma hicieron nombramientos, no tienen cargo de autoridad, pero sí de representante para las reuniones. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? El cumplimiento del derecho de la autonomía. Las comunidades dan sus propias formas de organización y de representación. Otro elemento que es importante el comentar, que también en el artículo 2 nos menciona, que dice que la conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. El ser, el asumirse, el sentirse parte de una colectividad y de un pueblo. Y bueno, ahora, ¿cómo se conforman en términos también jurídicos los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas están formados por comunidades. ¿Qué es una comunidad? ¿Cómo vamos a entender a la comunidad? En términos de ley, pues, ¿no? Precisamente hace un momento estaba yo viendo una definición de comunidad desde la sociología, que es interesante, pero esta es desde la parte legal, que dicen, ¿quiénes son las comunidades indígenas? ¿No? Son las integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica, cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias, de acuerdo con su sistema normativo. Ya, esto es como dice actualmente la legislación, pero ya se está haciendo la propuesta de que en vez de hablar de usos y costumbres que tenemos todas las sociedades, en particular las comunidades indígenas y pueblos tienen sistemas normativos internos. Eso hace una gran diferencia. No nos vamos a detener en esa parte, pero sí es importante el marcarlo aquí. Cuando nosotros hablemos de pueblos indígenas, comunidades, vamos a hablar de sus sistemas normativos, las leyes internas, las formas como se rigen, cómo se organizan, cómo acuerdan,
como viven en sociedad y en comunidad, ¿sí? No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda con respecto, porque es precisamente a estos colectivos, a estos sujetos de derecho, a quienes vamos a ir a consultar, con quienes vamos a dialogar. El convenio 169, si habláramos de población indígena en Chihuahua, tendríamos que pensar tal vez en consultar a las 400 y tantos mil personas que habitan en el estado. Eso no nos alcanza la legislatura para poder hacerlo, o tendríamos que plantear algún mecanismo. Pero como el derecho a la consulta es un derecho colectivo, es un derecho de la colectividad, el convenio 169 nos dice que se hará consulta a las comunidades a través de sus instituciones representativas. Eso todavía este universo de 400,000 no lo define y nos aterriza en que es en las comunidades, a las comunidades, y la invitación a las comunidades y a sus representantes con quien vamos a establecer la primera comunicación, pues el primer intercambio, el diálogo, para llevar la información en un primer momento de la etapa de consulta, permitir que esta información camine dentro de la comunidad, se platique, se dialogue, se acuerde, para la segunda asamblea por parte nuestra, seguramente ya sería la tercera por parte de la comunidad, pero para la asamblea consultiva, ahí es donde les vamos a preguntar qué piensan de las propuestas que el Congreso lleva, propuestas que ya se platicaron en la primera etapa, la etapa informativa. Bueno, ahora, nada más para pues, ahondar un poco en esto, ¿no? Que es un sistema normativo, ¿no? El conjunto de normas y procesos efectivos y vigentes con los cuales los pueblos indígenas regulan, sancionan, se organizan, ¿no? Al interior. Y por supuesto que permiten mantener el control interno de la comunidad. Nosotros aquí, de una manera gráfica, si quieren, retomamos algunos de los puntos que maneja el artículo segundo, ¿no? ¿Qué es una comunidad? Bueno, pues es el colectivo que tienen actividades económicas comunes, en este caso, y que los caracterizan, que tienen actividades sociales, que están asentados en un espacio territorial definido por las mismas comunidades. Ahí en el mapa que se ve está muy pequeño, pero es el trabajo que está haciendo COEPI de platicar con las comunidades y poder definir de una manera más clara cuál es la frontera territorial cultural de cada comunidad, que a sí misma se identifica. Dice, nos reunimos en tal lugar, pero el gobierno de esta comunidad abarca a todas estas ranchos y rancherías, y todas estas familias se asumen como parte de esta comunidad, se identifican como parte de esta y no de otra. Entonces son estas personas las que intercambian la información, las que intercambian los apoyos mutuos, las que nombran a sus autoridades internas y las que dan la continuidad del mundo comunitario. Otros de los elementos de la comunidad, como lo decía el artículo segundo, son las actividades culturales y ceremoniales y el propio sistema de gobierno. Dentro del sistema de gobierno está la aplicación de acciones que restauren el orden interno de la comunidad. Lo que vemos ahí en la foto de abajo es un proceso de justicia de la comunidad. Bueno, aquí yo le voy a pedir a Alma, nada más yo hago la descripción y si le parece ya importante ahondar sobre esto de sujeto de derecho público, porque en la Constitución el artículo segundo habla todavía de las comunidades indígenas como sujeto de interés público, pero que es una gran diferencia con lo que marca ya la legislación en Chihuahua como sujeto de derecho público. Pareciera que una palabra no es mucho, pero implica una concepción distinta del sujeto de derecho. No sé si al respecto, Alma, quisiera nada más comentarnos algo que amplíe esta parte del sujeto de derecho público. Bueno, pues nada más ahí agregaría que
de todas las entidades de la República, Chihuahua es la única que a nivel constitucional ya reconoce el carácter de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Pues solo falta que empecemos a tratarlos como tales. ¿Por qué los equipara o por qué les hace ese reconocimiento? Ahí nos lleva a nosotros a meditar que, bueno, las compara con cualquier sujeto, con cualquier otra autoridad, al tener un territorio, una población y un sistema de gobierno. Entonces, como tales, tenemos que verlos en este proceso de consulta. Como tales, tenemos que darles ese reconocimiento a través de sus autoridades, que son, pues, ahora sí que igual que cualquier otra autoridad oficial, tienen sus propios cargos y sus propias actividades. Y sí, pues, connotar, ¿no?, que pues, como primera entidad que reconoce ese carácter de sujeto de derecho público, pues así debemos tratarlos dentro de estos procesos de consulta y darle, pues, la importancia que tienen esas instituciones representativas. De ahí que en la propuesta de la iniciativa de ley de consulta, uno de los temas que se retoman a partir de la consideración de sujeto de derecho público es que el resultado de la consulta no es solo, la ley lo marca, el ir a consultar no solo es ir a preguntar y a ver si retomamos lo que nos dijeron, no, sino una consulta por el carácter mismo, y más adelante vamos a ver los principios de la consulta, es un evento legal de relación entre iguales, entre autoridades reconocidas en la legislación nacional e internacional como iguales, al hablar de sujetos de derecho público. Esto quiere decir que el resultado de la consulta, de los acuerdos que se llegue en la consulta, deben de ser respetados por quien realiza el proceso de consulta, pues, ¿no? Esa es una de las cosas que es importante, y que también para los cambios de la legislación federal, ahora con la consulta que hizo la institución federal, hace la propuesta de que también sean considerados como sujetos de derecho público a nivel nacional por la legislación federal, aunque, como bien lo dice la licenciada Alma, Chihuahua es el estado que desde hace años ya lo tiene dentro de su legislación. Esto habla de la obligatoriedad que tenemos de darle lo que esto significa. Bueno, ya habíamos entrado con lo de los derechos y les había comentado de la diferencia entre los derechos individuales o los derechos humanos y los derechos colectivos, que en COEPI nosotros los tenemos como 4 derechos fundamentales, los 4 pilares sin los cuales las comunidades indígenas pues no serían tales, que es el derecho a la libre determinación, es decir, a los acuerdos que tienen, el derecho que tienen de acordar al interior lo que al bien de la comunidad competa al interior, y que esto quiere decir que nosotros como Estado debemos de respetar lo que la gente acuerde al interior. El derecho a la autonomía, entre otras palabras, es el que se organizan al interior, acuerdan al interior y hacen sus nombramientos al interior. El derecho a la participación y consulta, a que las acciones, cualquiera que vaya a realizar el Ejecutivo o el Legislativo, sean y que pueda afectarles, y hablo afectarles para bien o para mal. La afectación puede ser genérica, pero se puede afectar para bien o se puede afectar para mal, pero que cualquier tipo de suceso o decisión que pueda afectarles sea informada, porque les va a afectar, con el conocimiento de los pros y los contras, y que sea consultada para que se recoja la opinión de las propias comunidades que pueden ser afectadas. Y por supuesto el otro derecho es el que les permite la existencia misma, que es el territorio, el lugar que habitan y han habitado por generaciones, y que no necesariamente se equipara con las figuras colectivas del ejido y la comunidad agraria. No necesariamente. En el trabajo que estamos realizando nosotros del mapeo de las comunidades, hay comunidades a las que les fueron sobrepuestas 1, 2 o 3 ejidos, pero que siguen reuniéndose como comunidad, independientemente de sus asambleas ejidales o de la comunidad agraria, se siguen reuniendo y haciendo vida en comunidad, como comunidad indígena. Entonces quiere decir que aún y a pesar
de la implementación de otras formas de organización, siguen conservando, como dice el artículo segundo, sus propias formas de organización en un territorio que las define. Bueno, nada más como información general, ¿cuál es la principal legislación en materia de derechos indígenas a nivel internacional, nacional y estatal? Estas son, digamos, de los principales documentos que existen, como es el Convenio 169 de la OIT, que es el más antiguo, digamos, se elaboró en el 89, México lo firmó a principios de los 90, con lo cual dijo, me comprometo a cumplirlo. Hay países como China, Estados Unidos y Canadá que no lo han firmado, ellos dicen, nosotros no asumimos eso. Por ejemplo, en Estados Unidos no está el derecho de autoadscripción. Si una persona se quiere definir como perteneciente a un pueblo indígena, tiene que hacer toda una serie de estudios desde sociales, históricos, de algo genealógico y genéticos para comprobar, más la aceptación o no de la comunidad indígena a la que dice pertenecer. En México, como en otros países, no. Como lo decía antes en el artículo 2 de la Constitución, el mero hecho de asumirse, de identificarse como perteneciente a un pueblo indígena es lo que le da el derecho a ser tratado como tal. Si ven, es una gran diferencia donde no existe el Convenio 169. Está la Declaración de la ONU y la Declaración Americana, que igual alguna gente mencionaba hace unos años que no era vinculante, es decir, que no era obligatoria. Nosotros, bueno, hay quienes consideramos que si México firma a nivel internacional un documento, pues hay el compromiso de cumplirlo. Si no, pues ¿para qué lo cumple, verdad? Entonces, eso sí lo hace obligatorio, pues el firmar documentos a nivel internacional, o inclusive a nivel nacional, pues es porque tiene la intención de cumplir. Está el artículo 2 de la Constitución, que ya les comentaba, que hay una propuesta de hacerle unas reformas a nivel federal. Vamos a ver cómo camina esta parte. En las redes pueden encontrar la propuesta de INPI después del proceso de consulta. En Chihuahua está la Ley de Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua y los artículos 8, 9 y 10. Los primeros que se modificaron fueron los artículos 8, 9 y 10. Después fue la Ley de Consulta, en el 2011 fue la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. Estos son los principales documentos donde se asientan los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, el derecho están en todos, pero además quiero resaltar que es particularmente en el Convenio 169 donde vienen artículos específicos que hablan sobre el derecho a la participación y consulta, y consentimiento, perdón, ahí falló el dedo, consentimiento libre e informado y previo, de manera previa, que eso también es fundamental. Bueno, el artículo 2 también nos lo platica en la fracción 9 del apartado B, sobre esto de la obligatoriedad de la consulta del Estado, y el convenio 169 pues habla claro de la obligación de consultar a los pueblos indígenas con unos principios básicos. Uno de ellos es de buena fe y con el objetivo de llegar a acuerdos y obtener el consentimiento o disentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. Hay quienes dicen que consentimiento no se refiere a decir sí, ¿no? que en términos legales no necesariamente quiere decir sí, pero quienes manejamos el castellano común y corriente, consentimiento nos lleva como a que doy mi consentimiento. En fin, eso lo retomamos de una manera mucho más clara y específica con motivo de las observaciones que nos hicieron en las comunidades el proceso de consulta en la iniciativa de ley de consulta. Bueno, el sujeto obligado de hacer consulta, ya lo decía yo antes, es quien emite el acto administrativo o el acto legislativo en este caso, ¿no? Es decir, quien otorgue un permiso sobre diferentes aspectos en términos de sus atribuciones como institución sobre lugares donde habitan comunidades indígenas, debería de consultar. Ejemplo, si Conagua otorga un permiso para uso del agua que puede afectar a una región donde hay comunidades indígenas, debe de consultar. El área de minería para otorgar una concesión minera debería de consultar. ¿Por qué? Porque puede afectar un lugar donde viven y se desarrollan comunidades indígenas. Por ese mismo hecho debería de consultar antes de otorgar las concesiones mineras,
con más razón antes de aprobar la exploración y la explotación. Si pensamos, por ejemplo, que ahora la minería es minería a cielo abierto, imagínense las afectaciones que no se hacen a toda una región. Por eso de ahí es que se debería de consultar a las comunidades, a quienes viven ahí, pues, bueno, en general debería consultarse a todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando solo del derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Sobre el proceso de consulta, nosotros aquí les compartimos los pasos que seguimos nosotros en los dos procesos que ya hemos realizado aquí en el estado de Chihuahua. Y uno de ellos es de la materia de consulta, es decir, de los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Aquí pues está claro, son 4 temas, ¿no? Todo mundo sabemos cuáles son los temas que está proponiendo el legislativo para llevar a consulta. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes no lo sabe? Porque, pues, bueno, irlo platicando. Todos lo sabemos, bueno. Y luego del objetivo de la consulta. ¿Para qué la consulta? Esto lo retomamos, fue lo que trabajamos nosotros a partir de la recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 27/2016, que es una recomendación hacia los estados y las legislaciones, y a nivel federal en materia de consulta indígena. Y luego viene, bueno, de la definición del sujeto de consulta, a quién se consulta. Uno es de qué se consulta, para qué se consulta, a quién se consulta, qué instituciones o qué instancias deben participar en el proceso de consulta, y aquí los estándares nos manejan es la autoridad responsable, es decir, quién emite el acto, en este caso el legislativo, las iniciativas. El órgano garante, quienes por sus atribuciones observan y guían que el proceso se realice conforme lo marca la ley, ¿no? Que si algo se nos pueda pasar, ahí estén y digan, espérense, esto tiene que caminar por este lado para que cumpla con lo que la ley nos dice. El órgano garante. El comité técnico es quien sugiere, quien apoya en la parte operativa, logística, de trabajo. En este caso, bueno, como lo que COEPI está contribuyendo, ¿no? Con toda esta información, este conocimiento. También nos habla la recomendación que todo eso lo desprende de las legislaciones, de observadores a la consulta, que para darle transparencia a la misma, claridad. También nos habla que puede haber un grupo asesor, gente especialista que por el conocimiento de la región, de los pueblos, de las leyes, de los procedimientos, pueda a quien realiza la consulta darle la asesoría necesaria. Y luego un comité de expertas y expertos para que durante el proceso de consulta y después lo que arroja la consulta sea analizado y contribuya a lo que se va a concluir dentro del proceso de consulta. Y bueno, dentro de los principios de la consulta están que debe ser antes, en este caso antes de la aprobación o de la revisión de las iniciativas, antes se da la información a las comunidades y se recoge la opinión de estas. Debe ser libre, ¿no? Sin presiones, debe ser informada, brindarles toda la información mínima necesaria para que puedan trabajar en sus comunidades y aportarnos sus opiniones de buena fe y con procedimientos culturalmente adecuados. Uno de ellos es el trabajar, como va a ser en varias de las sedes, a través del idioma que hablan, que es una de las mejores formas de comunicarnos, con pertinencia cultural, esto es decir, considerando varios aspectos de las comunidades, la forma como se organizan, dónde se organizan, las fechas de reunión. Nosotros, pensando en esta parte de la pertinencia cultural, es que estamos, y lo comentábamos al Congreso, no contemplar abril. Abril es una fecha, sobre todo a mediados de abril, que se viene la Semana Santa, pero antes de la Semana Santa se vienen las actividades de preparación de la Semana Santa, y posterior a la Semana Santa pues se viene un periodo como de descanso. Entonces, pensar, si no fuera con pertinencia cultural y los convocáramos en abril, lo más probable es que no vayan, que no tengamos asistencia. Entonces, ¿cuál sería el caso de hacer una consulta si no tomamos en cuenta esto, ¿no? Cuando a lo que le abonamos es que participe el mayor número de comunidades que puedan acercarse. Con las propuestas que le hicimos de las sedes, que ya veremos mañana, estamos conscientes de que no abarcamos a todas las comunidades indígenas.
pero intentamos acercarnos por municipio a aquellos lugares donde se facilite lo más que se pueda la participación. Las distancias son grandes, las condiciones geográficas también son características, y por ejemplo en Patopilas, que se proponen 4 sedes para ese municipio en 4 lugares estratégicos donde están la mayor parte de las comunidades. Aún así, aunque Boca de Arroyo le quedara en mapa más cerca de Polanco, es probable que no, cuando menos con nosotros no han asistido, porque las distancias caminando son como 4 o 5 horas, más el regreso, ¿no? Aquí es donde comentábamos la importancia de poder convocar a través de las presidencias municipales y ver qué apoyo pueden otorgar las presidencias municipales, porque si la presidencia puede apoyar en acercar a algunas comunidades más alejadas, pues por supuesto esto aumenta la posibilidad de participación. Uno de los principios de la consulta es también para llegar a acuerdos. ¿Para qué consultamos? ¿Solo para informar? No, para llegar a acuerdos. ¿Qué dicen las comunidades con respecto a las propuestas? Y las etapas de la consulta, que también es importante. La legislación maneja 5 etapas. La etapa de acuerdos, donde se les invita a las comunidades a participar en el proceso de consulta, se les lleva la primera información, se les habla de cómo se les propone que sea la consulta. La otra es la etapa informativa. Después viene la etapa de deliberación, donde la comunidad platica al interior lo que se le platicó en las asambleas informativas, que esa sería ya el tercer paso. El cuarto paso es la etapa consultiva, y el quinto es la etapa de seguimiento. O sea, qué del producto de la consulta se le informa a las comunidades, cómo se retomó sus opiniones. Nosotros hicimos la sugerencia y consideramos que no transgredimos la ley en la interpretación que hicimos aquí en el equipo, y que le abonábamos por tiempos y por condiciones mismas de las comunidades, porque hay que decir, las autoridades o las representaciones indígenas no solo asisten a esta reunión de consulta, están teniendo invitaciones de diferentes instituciones cotidianamente. Entonces de ahí nosotros hicimos la sugerencia que hiciéramos la etapa informativa, porque invitarles a moverse en todos lugares solo para invitarles a la consulta y luego ir a una segunda reunión era como pues ocupar un tiempo para las comunidades que pues consideramos que no. Y aquí, ¿cuál es el espíritu de la consulta, de este derecho? Es la participación, que se les informe y participe, es asegurar, es garantizar ese derecho de información y de participación. Entonces consideramos nosotros en la propuesta que le hicimos al Congreso que fuera la asamblea informativa, donde ahí se les platicara sobre el proceso de consulta, los pasos de la consulta, es decir, platicarles del protocolo de consulta, que lo vamos a ver más adelante, o el día de mañana, y ahí mismo darles la información, no generar una reunión solo para ir a invitarles, ¿no? Es mover, nos parecía que no era adecuado, ¿no? Y entonces de ahí que la propuesta es cumplir en esa etapa, la informativa, permitir el tiempo para que las comunidades lo platiquen y luego la consultiva. No sé si al respecto haya alguna opinión. Bueno, nosotros pusimos como otra etapa que esa no viene en la recomendación, pero que trabajamos nosotros, es la sistematización de la información, que también es una actividad importante, ¿no? Es cómo vamos a recoger la información y luego cómo la vamos a sistematizar para que le abone al proceso de revisión de las iniciativas. Estos son los pasos que ya les decía, los pasos de la consulta. Que nosotros entraríamos a partir de la fase informativa. Y bueno, ¿cuál es el proceso? Parece el objetivo del proceso de consulta, garantizar el derecho a la participación, en este caso en la elaboración de las propuestas legislativas. Ya platicábamos de los principios de la consulta, ya lo tomamos antes, y viene una parte importante que queremos compartirles el día de hoy. Pues, que es algunos datos que vamos a ir viendo más adelante de cómo acercarnos con las comunidades.
a partir de algunas particularidades que luego nosotros obviamos. Por ejemplo, al inicio de cada asamblea nosotros en GOEPI, después de dar la bienvenida o los buenos días, en fin, de comenzar, o sea, comenzando la asamblea solicitamos permiso para grabar, tomar fotografía, y les explicamos por qué para nosotros es importante documentar, que este proceso debe estar bien documentado, pero no lo hacemos sin antes solicitar el permiso. Hasta la fecha nadie, bueno, yo no recuerdo, no sé, Aure, pero nadie o prácticamente no se han opuesto a que tomemos fotografías y grabemos, ¿sí? En 2 comunidades. En 2 comunidades, y se respeta. Pero sí les pedimos que nos permitan sacar la información para la relatoría, ¿no? y la elaboración de actas, que eso le da la formalidad al proceso. Si bien cierto no nos dan el permiso de tomar fotografía. Y lo comento porque luego el común es que siempre vamos con la foto y tomamos fotos a las personas, cuando a nosotros no nos gustaría que alguien desconocido nos tome fotos sin avisarnos ni para qué quiere la foto, ¿no? Entonces, en atención a esta parte, porque es muy importante el primer acercamiento. El primer acercamiento que tengamos con las comunidades va a facilitar o a hacer un poco diferente el proceso de diálogo. Cuando lo que se requiere es confianza. Para esto se requiere confianza, que la gente nos vea que vamos a dialogar, ¿no? Una de las cosas que nos decían ahora en los recorridos que hemos hecho, y tienen toda la razón, decían, ustedes vienen, nos van a preguntar algo, como han venido otras veces, y nunca sabemos qué pasó de eso. De ahí que nosotros establecimos los compromisos de regresar y decirles, hacemos el compromiso a tantos meses de decirles al menos en qué parte vamos, ¿no? A lo mejor, que en el caso de la primera consulta, que regresamos en 2018, cuando en octubre, el 12 de octubre, el gobernador presenta la primera iniciativa de la Reforma Constitucional. Nosotros en el compromiso que habíamos hecho comenzamos a salir desde septiembre y les decíamos, el resultado de la consulta que hicimos fue esta propuesta de reforma constitucional y próximamente se va a presentar. Y luego en el transcurso terminamos como en noviembre, ¿verdad?, ese proceso, pero después de octubre dijimos, el 12 de octubre se entregó el gobernador la entregó, entonces dijimos, estamos cumpliendo con lo que acordamos, que el resultado de su diálogo, de sus aportes, se transformó en esta iniciativa de reforma que se entregó al gobernador. Hasta aquí va. Aquí les hacemos un corte de lo que hemos hecho. Y dicen, bueno, entonces sí retomaron lo que vinieron a preguntar. Esa parte nos parece muy importante porque tiene que ver con la confianza. Con la confianza. No sé si aquí Isidro quisiera compartirnos esta parte. Sí, sí. Bueno, les voy a platicar una anécdota de una persona que fue a un área de salud. Llegó esta mujer de Arámuri, voy a hablar de pueblo de Arámuri. Se acercó a donde estaba el hospital, en la clínica. Se sentó ahí a un lado, cerca de la entrada, pues sí, los doctores, enfermeras, doctoras la veían. Él la veía. Ya después de 2-3 horas, la señora pues se levantó y se fue. Obviamente iba por algo, nadie le preguntó. ¿A qué voy con esto? Muchas veces la manera de actuar de un pueblo indígena o de una persona de un pueblo indígena, pues no la entendemos totalmente. Obviamos a veces muchas cosas y creemos que por venir a nuestra parte de la cultura va a hacer lo mismo, y no. Entonces aquí lo que ocurrió fue que esta mujer no sabía que había que tocar la puerta para que fuera atendida, que es lo que hacemos normalmente cuando vamos a un lugar, ¿no? Tocamos la puerta, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo está? Buenos días, etc. Pero aquí esta mujer no sabía eso. Pensaba que con el solo hecho de acercarse le iban a preguntar ¿qué se te ofrece? Nadie lo hizo, solamente la veían, ya, no sé, estará esperando a alguien. Entonces muchas veces es importante tener en cuenta
que este tipo de prácticas también la tenemos que aprender nosotros. Por eso esas son estas recomendaciones. En el pueblo rarámuri, cuando se va de visita a otra casa, no se llega directamente a tocar la puerta. Quizá haya un perrito, te ladra, pues es la alarma, ¿no? La alerta, viene alguien. Pero hasta que te den el pase, que te digan, cura va, miró, pásale, no es necesariamente que le pase a la casa, sino en el espacio de donde está el patio, es cuando ya puedes empezar a platicar. Entonces, desde esa visión, desde esa cosmovisión, hay que entender que acercarse en un primer momento a los pueblos indígenas, en este caso le estoy hablando del pueblo rarámuri, siempre es muy importante a nivel comunitario acercarse a la máxima autoridad, que es el Siriame. Bueno, hay otros encargados ahí, pero es la persona que te va a dar la entrada, como la persona que te dice pásale, que te va a dar la entrada a hacer tu trabajo, a proponer tus proyectos, a hacer lo que vas a hacer, en este caso la consulta, ¿no? Y ya cuando estén allá, pues es evitar sentarse en el lugar de las autoridades, porque es un lugar específico para, como en algunas casas le dicen al niño, a la niña, no te sientes ahí, es el lugar de tu papá, es el lugar de tu abuelito, de tu abuelita. Es más o menos similar. Entonces, tener en cuenta eso también, que invadir, oír, bueno, en este caso invadir, lo pongo entre comillas, es siempre respetar ese espacio, porque somos los que vamos a esa casa, somos los que vamos de visita. Y ya cuando estemos en interacción con las personas, en un primer momento, pues es necesario evitar mirar los ojos al hablarle. Para el pueblo mestizo, para ustedes, pues, hombres y mujeres, el mirar a los ojos, pues, ¿qué representa? Sinceridad, el decir la verdad, el que estoy poniendo atención, etcétera, etcétera. Pero aquí en este caso, no, es totalmente lo contrario, lo opuesto. Por ejemplo, uno como rarámuri, si se encuentra una mujer, cuando vas de un lugar a otro, en el camino, es de muy mala educación mirar a los ojos a la mujer. Si se va a platicar, pues el hombre tiene que estar volteando hacia un lado, la mujer hacia el otro lado. Y no significa que no estén poniendo atención. Son parte de las formas de vida, de las formas de entender el mundo. Incluso a veces en el pueblo mestizo, cuando se dice, no lo mires tanto que le haces el mal de qué, el ojo. Algo similar también, entonces, por respeto. Muchas veces el mirar a los ojos directamente a otro varón, a otra persona, es porque lo está retando para algo, que generalmente ocurre mucho en enfrentamientos, cuando estás mirando a los ojos, sinónimo de reto, de retarlo, y no queremos eso. Entonces, en un primer momento sí evitar eso. Para las personas, hombres y mujeres rarámuri o indígenas, que ya tienen mucho contacto con la otra cultura, pues se entiende que en esta cultura es de esta manera y en la otra cultura es de esta manera. Y se medían esos dos mundos. ¿Qué más? Bueno, entonces al saludar también es sin apretón de manos, es un toque leve, sinónimo de respeto, respetar el espacio personal de las personas y pues evitar abrazar, mucho menos los besos en las mejillas, es irrespetuoso. Claro que hay hombres y mujeres rarámuri que ya están tan acostumbradas que te van a dar ese acceso, pero en un primer momento, pues mejor evitarlo. Hace rato don Víctor hablaba de que al inicio de las reuniones pues se pide permiso para tomar las fotografías, por ejemplo. En la cosmovisión rarámuri, el hombre tiene 3 almas, las mujeres tienen 4. Si se toma una foto, sobre todo a los niños y a las niñas, sin permiso, le puedes quitar en la fotografía una de esas almas. La consecuencia es que se va a enfermar, no va a estar bien ese pequeño, esa pequeña. Queremos evitar eso también. Queremos un diálogo realmente genuino, sin faltar al respeto. Entonces, de manera general es lo que les puedo compartir en un primer acercamiento con las personas indígenas. Entonces, acercarse a la máxima autoridad, el Siriame, evitar sentarse en el lugar de las autoridades para que no les ocurra como otras personas que han ido. No, pues nosotros fuimos aquí muy a gusto bajo la sombra, no sabíamos que aquí se reunían, casi nos corrieron de ahí. Entonces tomar en cuenta eso y evitar mirar los ojos al hablar
al hablar, perdón, y al saludar pues que sea de manera respetuosa, no como otras personas que llegan, se abrazan a todos, le dan beso. Pues no, claro que los hombres y mujeres se van a espérate tantito, ¿no? Aquí no se hace así. Como dicen entonces, a donde fueres, algo más. En esa parte, la intención de, digo, lo iremos platicando más adelante con cada uno de los equipos y en virtud también de sus inquietudes, ¿verdad? Pero la intención de esto es poder propiciar un diálogo entre iguales, ¿no? Un diálogo, una confianza y que si vamos a hablar entre iguales no vamos a imponer formas. ¿A qué voy? En algunos eventos oficiales, seguramente ustedes los han visto, se suben las autoridades al presidio, en fin, quienes son autoridades. Pero en este caso nosotros vamos a platicar con los gobiernos de las comunidades. Entonces, ponernos al mismo nivel, pues, entre iguales, no unos arriba y no otros, y menos las instituciones arriba, ¿no? Como el buscar una... te veo desde acá, ¿no? Todos son lenguajes humanos y que es importante tener muy presentes, y lo que queremos es confianza y establecer un diálogo. Esta parte es muy importante, ¿no? Y el hecho de que no nos lo digan, por muchas de las faltas de respeto que a veces cometemos, no quiere decir, que no lo digan, no quiere decir que está bien. Las comunidades indígenas son tan respetuosas que difícilmente nos lo van a decir, porque sería faltar al respeto, el que nos llamaran la atención. No tienen ese nivel de confianza de llamarnos la atención, porque no les damos ese nivel de confianza. Entonces, la intención de esto es como vamos, es la tarjeta de presentación, llegar y ser lo más cuidadosos y cuidadosas con los espacios. Es posible que a alguien le llame la atención una vestimenta, o una persona, o un niño, y quieran tomarse foto con él y demás. No decimos que no, hay que pedir permiso. Esa parte es importante. Pedir permiso, dar el mismo trato que quisiéramos recibir, pues así de sencillo, pues, ¿no? Eso que se llama empatía. Aquí quisimos traducirlo a estos espacios. No sé, el apretón de manos, decía Isidro, es suave, ¿no? Es suave. Hay gente que ha tocado que me aprieta un poquito más, pero no sé si a ustedes les ha tocado cuando alguien les aprieta así o les da palmatas que casi tosen, ¿no? Uno dice, pues bueno, siempre como que cuando es la primera impresión no es una buena impresión, pues. Entonces, esta es la invitación que les hacemos. Nos decían que teníamos hasta las 12 el día de hoy y mañana tenemos un poquito más de tiempo. Entonces no sé si el equipo quisiera compartir algunas otras cosas más o ustedes con sus preguntas. Una duda, hombres hacia mujeres. ¿Hay alguna regla en la que se dirija un hombre hacia mujeres para muy... ¿Alguien le quiere comentar? O sea, tiene que estar presente el marido, tiene que estar presente la autoridad, tiene que estar presente alguien para poder ser directamente una mujer. ¿Escucharon allá? Incluso la inversa, ¿no? También la mujer de parte del equipo que se puede dirigir con un hombre. Ajá, es una duda, no sé si hay reglas. Aquí está Marta, está Aures, está, bueno, Yolanda salió, Isidro, está Vicky también, Trini. Son más. Bueno, depende de la comunidad a la que se vaya. Hay comunidades muy, digamos, conservadoras que sí le tienen miedo, vamos a llamarlo así, miedo a los hombres mestizos. Prefieren no hablar con el hombre, una mujer pues. Pero hay comunidades en las que pues ya es tanto el trato que se tiene que pues no pasa nada. Simplemente yo creo que el comportamiento de las mismas personas te va a decir si sí o no. Entonces no sé si Marta o Vicky tengan algo más que decir. Los niños también se les saluda de mano de la misma forma que se saluda al adulto. Eso es muy importante también, que son personas, tanto niñas como niños. Es el mismo saludo para adultos que para niños. Con el pueblo OVA sí hay un apretón un poco más fuerte y sí pueden mirar a los ojos, pero ellos les van a dar la pauta. También, perdón, a ver, son dudas que a lo mejor se van a ir dando posteriormente, pero también reglas con los niños, no sé,
no tocar la cabeza, algo así. Es el saludo nada más, Nada más. como un adulto, no hay un contacto más allá de eso. Okay. Algo que le resulte o que nosotros no debamos vestir, algo, nada. Es decir, cubierta la cabeza, a lo mejor para mostrar una gorra, cosas que pueden resultar de malos modales. Por ejemplo, cuando al principio del inicio de la asamblea le pedimos a la autoridad Rarámuri, en este caso, que es la anfitriona del lugar, pues que dé un mensaje, que dé un saludo, que el mensaje tiene mucho que ver con el propiciar una buena reunión y como un buen espacio espiritual, porque inclusive también se solicita a quien vive arriba que la plática fluya, que la gente esté contenta, en fin, son varios factores, pero cuando empiezan a hablar, cuando la gente se levanta, es descubrirse la cabeza, por ejemplo. Trae uno gorra, descubrirse la cabeza, sombrero, esa parte es importante. Cuando se da ese espacio del mensaje, pues, podemos decir lo que se respecta. En algunas comunidades las personas no están acostumbradas a ver con tatuajes. Para ellos es de miedo algunas personas. Y pues las mujeres que no anden tampoco con ropa muy provocativa. Pues de preferencia ir uniformados, ¿no? Nosotros tratamos de llevar nuestra playera, entonces taparlos mejor. Y mejor eso nos tratamos de llevarnos otra ropa. ¿El pantalón no es conflicto? No. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que consideren que quiera platicarse? Pues algo que les va a dar una entrada muy fácil o más cercana, pues el que digan el saludo en el idioma a la región en la que van. Por ejemplo, el Cuirabán, Rarámuri, Enódame, Baiga, Novoba, Mashillá. Entonces, eso les va a dar una entrada mucho más fácil. Van a generar un poquito más de confianza. Y si se aprenden otras frases, pues que bueno, ¿no? Mucho mejor. Creo que sería bueno que nos compartieran por lo menos cómo se escribe y cómo se pronuncia para... Así es. Está castellano, Pues el día de mañana otras diapositivas, ¿no? ¿Mandé? El día de mañana diapositivas, unas frases tal vez. Sí, les damos, les traemos unas frases y el día de mañana les vamos a traer ya ahora sí, en la práctica, estoy en el entendido que todas y todos quienes estamos aquí somos quienes vamos a participar. En este caso, en COEPI ya hicimos una primer propuesta donde nos distribuimos en los diferentes equipos, partiendo de uno que tal vez hemos ido un poco más de veces que ustedes y ya hemos estado en procesos de consulta, ese es uno. Y el otro que parte del equipo, creo que ustedes así completamos, ¿verdad? Que haya personas hablantes del idioma a donde vamos a ir. Sí, también pusimos atención en eso. Entonces, en algunos lugares del equipo de COEPI nos estamos apuntando 2 o 3 personas, pero igual ya veremos aquí en la distribución para ver los equipos. No estamos contemplando 5 equipos, ¿verdad, David? 5 equipos. 5 equipos. Bueno, algo importante que quiero compartirles, que ya lo hemos visto con el Congreso, pero hay gente que es la primera vez que viene, es que a nosotros, a COEPI, el proceso de consulta nos llevó entre 8 y 10 meses, los 2 procesos de consulta, pero éramos un solo equipo, que teníamos que viajar a 35 sedes, que en 20 municipios, y tener que considerar los espacios ceremoniales, las condiciones climáticas, en fin. Sí, entonces eso nos llevó a nosotros. Aquí por lo que platicábamos, cuando nos decían que hay tiempos específicos y nosotros pensando en los tiempos comunitarios, en los tiempos del Congreso, decíamos, para que esto se pueda llevar a cabo con los tiempos se requiere más gente. Entonces la propuesta que hicimos nosotros son 5 equipos que nos movamos de manera simultánea en diferentes municipios, lugares. Habrá equipos que vayan al lugar y regresen a Chihuahua, habrá otros que habrán que hacer recorridos, ya lo verán el día de mañana, de 7 días. O sea, es ir hasta el lugar y recorrer un municipio con tantas sedes y luego otro y regresar.
Ahí lo que vemos es que no le demos caso ir a un lugar y regresar y hacer 2 días y luego otra vez ir más adelantito y regresar. O sea, es aprovechar unas rutas para que también no sea tan pesado. Digo, va a ser interesante. Va a ser interesante el proceso. Bueno, yo nada más una inquietud. Yo no sé si se va a resolver el día de mañana o no, o si me estoy adelantando, pero también al ver aquí al menos que el Congreso del Estado tiene más participación en cuanto a personal, evidentemente las otras instituciones ahí no estamos sumando. Al momento ya de llevar a cabo la consulta, ¿hay algún rol específico para cada uno de los integrantes? También para no invadir en este caso lo que es el proceso. Sí, también el día de mañana lo tenemos, se los enviamos también como sugerencia para que lo analizaran y nos hicieran, pues, hicieran aquí las observaciones. Hablábamos de que el número ideal, ¿no? Ideal son 5 personas por equipo. ¿Qué hay que hacer? Hay desde qué organizar el lugar, hay que tomar lista, que por cierto hay una lista de asistencia, si gustan llenarla, porque es una de las propuestas que les estamos haciendo. Trae datos que seguramente ustedes van a decir, bueno, ¿cómo lleno esto? Pero para que vean, ¿por qué les proponemos esa lista de asistencia? Porque va a permitir, la lista de asistencia habla de dónde nació la persona, a qué pueblo indígena pertenece, dónde vive, si tiene algún cargo, ¿no? Inclusive parece que no sé si viene ahí en esa lista de dónde se le puede localizar. Teléfono. Esto va a permitir al Congreso, a la hora de que pueda, nos ha servido a nosotros, saber cuántas mujeres participaron, cuántos hombres, de qué edades, cuántas pertenecían a los cuerpos de gobierno de las comunidades. En fin, nos da mucha información cualitativa para poder sustentar que el proceso de consulta no se dio a la población en general. ¿Cómo lo comprueba uno? Con las listas de asistencia, obviamente también con las actas que van a ser firmadas por las representaciones de las comunidades, pero la lista nos permite dar mayor información de quiénes asistieron, cuánta gente asistió, de qué lugares, en fin. Entonces, esa es la propuesta que nosotros les hacemos de lista de asistencia, que como les digo, como propuesta está, por supuesto, a todas las observaciones y adecuaciones que en este caso el Congreso considere necesario hacer para esta particularidad de esta consulta. Entonces, y en respuesta, sí, el día de mañana, de estas 5 personas, hay desde quién maneja, ¿no? Desde quién va a ver lo de la comida, porque por las distancias y demás hay que ofrecer al menos una comida. Habrá lugares por las distancias que ya no hacían la propuesta, para el caso de Tosanachi, por ejemplo, que tienen que llegar un día antes por las distancias, ¿no? Entonces tienen que tener una cena, tienen que tener un almuerzo, la comida, la cena, y salen al día siguiente de regreso a sus comunidades. Entonces ahí hablamos de 5 comidas, ¿no? Pero al menos en la mayoría de las sedes va a ser una comida después de la asamblea, pero ¿quién va a coordinar esa parte? ¿Quién las listas? ¿Quién la relatoría? ¿Quién va a facilitar los temas? ¿Quién va a apoyar en la traducción? ¿No? Entonces, nos ha pasado, hay que decirlo, lo hemos hecho con 3, por ejemplo, y nos queda corto algo. O no alcanzamos a toda la lista de asistencia, o la comida fue apresurada, o en fin. Entonces, lo ideal para cada proceso son 5 personas para poder sacar adelante esto, pero ya veremos en la conformación de los equipos cómo nos ajustamos, pero cada uno tiene una actividad específica y otras complementarias, ¿no? Por ejemplo, poner sillas, pues, bueno, pues, todos, ¿no? A la hora de lista de asistencia, pues nos distribuimos todas las 5 personas porque llega mucha gente y sí lleva su tiempo llenar la lista de asistencia. Pero también hemos visto que en algunos lugares donde tenemos mayor participación de equipo COEPI, por ejemplo, hay lugares donde nos apoyan parte de COEPI, un grupo de jóvenes que están en el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, que ellos nos apoyan con la lista, pero no en todos los lugares van a estar. En fin, va a haber varias cosas que hay que realizar para que esto nos salga bien, pues, que así sabemos que va a salir. ¿Alguna duda más? Hablando precisamente sobre listas de asistencia, quisiera saber si todos se registraron o si falta alguien. Aquí está el documento, porque es la constancia, además de la fotografía y el video, es mucho más fácil ver
un documento para precisamente sistematizar la información. Así que si alguien falta, les agradecería que procedieran a compartirlo. Y nuestra lista por allá anda. Por ejemplo, en aquella yo no me he registrado. Y en relación al otro aspecto que comentaba Víctor, sobre las 5 personas, es el número mínimo de personas para que las cosas salgan, mucho trabajo para todo, para el equipo. Si se pudiera más, sería mejor, pero las circunstancias a veces se complican porque los vehículos no permiten trasladar demasiadas personas. Estamos hablando de pickups. Entonces, quienes vayan a participar en el trabajo de campo deben estar conscientes de que no vamos de paseo. Y aun y cuando pertenezcan a otras instituciones, el Congreso pediría su apoyo y colaboración para que nos permita sacar precisamente cada una de las sedes con todo lo que debe ser. Yo sumaría a lo que dice Abelardo, es que van a tener la posibilidad, quienes lo han hecho, y que ¿no? de poder caminar por lugares interesantes. Y yo sí espero que disfruten el proceso de consulta, que nunca puede ser un poco cansado, pero créanme que eso no quita el que podamos disfrutar el proceso, el platicar con la gente, el conocer a la gente, el conocer los lugares, el caminarlos, es una buena oportunidad. Sí, de hecho de mis compañeros presentes, salvo a René, al Museo Hermosillo, esa es la única persona, además de un servidor de alma, a los que nos ha tocado ya vivir de una forma u otra procesos de esta naturaleza. Cuando nos tocó a nosotros no existía la metodología que estamos siguiendo actualmente, era incipiente en realidad. Entonces, por lo que dice Víctor, es cierto, disfruten, aprovechen. ¿Que se cansa uno? Sí, pero se conoce mucha gente, se tiene contacto con otras culturas y podemos visualizar muchas cosas que cuando vivimos solamente en la ciudad nos pasan por alto. Así que, de veras, va a ser una experiencia que nunca van a olvidar en sus vidas. Aparte, no sé si el equipo quisiera compartir algo más. Por esa parte es todo. Muchas gracias por la atención. Entonces, para finalizar, la hora de mañana. Igual, 10:30 horas. Es pegado al no. Es que teníamos esa nos desocupamos, al cabo aquí somos más. Sino que nos faciliten el 18. Ajá. Ok, entonces, digo, como no tenemos la certeza del lugar y todo eso, ahorita más tardecito, porque nos ha estado en contacto, les mando un correo ratificándoles solamente el lugar. Sabemos que va a ser a las 10:30. O si por alguna circunstancia hubiera que mover la hora, ahí mismo se los indico. Hay sesión, así es. Sí, están ocupados. Sí, y eso es la solemne, ¿verdad? Ni esa está, creo que fue empiezan con la previa, la directiva y... Pero bueno, ahorita checamos eso y les informamos. Gracias.